Hoy vamos a hacer magia con algo que nos acompaña todos los días, que es parte de nuestras raíces y de nuestra cultura y que siempre lo tenemos en la cocina. Por supuesto que hablo de nuestra amada yerba mate. Los argentinos, los uruguayos, los paraguayos y cada vez más personas en el mundo sabemos muy bien el bienestar que da un buen mate. Pero hoy vamos a darle otro uso revolucionario. Le vamos a dar de beber esta medicina a nuestro cabello. Vamos a crear juntos nuestro shampoo casero y natural de yerba mate y aloe. Vamos a usar el inmenso poder estimulante de la yerba mate, que es un verdadero motor para el crecimiento capilar, y lo vamos a fusionar con la magia regeneradora y suavizante del aloe. Cuando tomamos estos elementos de la tierra, estos que nos son tan familiares y cotidianos, y los transformamos con nuestras propias manos y una intención clara en un cosmético, en medicina, para nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo, estamos haciendo alquimia pura. Así que prepárense porque les voy a compartir esta maravillosa y eficaz receta de shampoo casero. Para que nuestro cuerpo responda de la mejor manera, la mente tiene que entender qué es lo que le estamos dando. Por eso, fíjense la medicina que vamos a aplicar en este shampoo. La yerba mate, el despertador capilar. La yerba tiene una altísima concentración de cafeína y antioxidantes. Científicamente, cuando aplicas cafeína en el cuero cabelludo, generas una vasodilatación. La sangre fluye con más fuerza llevando oxígeno directamente al cuero cabelludo, a la raíz del pelo, despertando los folículos inactivos y estimulando un crecimiento fuerte. El aloe. Podemos usar aloe vera o aloe saponaria. Es un regenerador celular por naturaleza. Contiene enzimas proteolíticas que reparan las células de la piel en la cabeza. Además, hidrata de forma profunda. Al hacer nuestro propio shampoo, también estamos creando salud a través de la cosmética que aplicamos. Vamos a hacer la receta. Para esta receta, lo que vamos a necesitar, como les contaba, es yerba mate. Esta es sin palo, es pura hojita, no tiene ningún agregado de yuyos ni edulcorantes, nada. Vamos a hacer una infusión, 1, 2 y 3 soperas, 3 cucharadas soperas. Le vamos a agregar agua casi que hirviendo, súper caliente. ¿Mm? 250 mililitros de agua. Mojamos bien toda la yerba. Mate cocido súper concentrado. Y la tapamos. Así infusiona por 7 minutos. De 7 a 10 minutos. No lo dejen pasar más tiempo, así no se oxida. Mientras tanto, vamos a sacarle el gel a estas pencas de aloe. Este aloe, como siempre me preguntan, este es saponaria, por eso tiene estas pintitas y es bien carnoso y es excelente para cosmética y también para comer, porque tiene poca aloína. También pueden utilizar el aloe vera. Esto lo dejan 24 horas en reposo para que drene justamente la aloína, que es ese líquido que se puede ver, ese aceitito de color verde que se ve, que se va drenando en el agua. Le sacamos las espinas. Las abrimos al medio. Así vamos a poder sacar el gel con mayor facilidad. Esto es lo que vamos a necesitar. Esto. Este gel lo vamos poniendo en el vaso de la mixeadora. ¿Sí? La licuadora de mano. Ya pasaron 8 o 9 minutos y vamos a colar la infusión. Qué rico aroma yerba mate. Esperamos que se enfríe un poquitito para poder
hacer presión. Bueno, ahí, porque acá está, cuando apretamos, acá está concentrado. Eso nos conviene esperar un poquito que enfríe apenas para poder hacer la fuerza. Bueno, este es el tamaño de una cuchara sopera, una cucharada sopera, de las que se usan para tomar sopa, que son bien grandes. Y vamos a agregar de la infusión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cucharadas, y le vamos a dar una primera licuada o mixeada. Ahí, miren ya toda la espuma que hace solamente el gel de aloe. Ahora a esto le vamos a colocar la barra de jabón de glicerina. Para eso vamos a utilizar una barra de jabón de glicerina que se compra en cualquier almacén, en un lugar de cosmética. Es glicerina neutra. Vamos a usar la mitad, que son unos 60 gramos. Lo vamos a picar lo más chiquito posible con el cuchillo y lo vamos a colocar en una taza con 6 cucharadas soperas, 6 u 8 cucharadas soperas de agua hirviendo. Lo vamos a empezar a aplastar para que se derrita. Se va a hacer como cremoso. Esta es la forma que yo utilizo para hacer el shampoo. Sé que muchas personas me han dicho de por qué no derretir la glicerina antes, etc. Pero esta es una fórmula que da buen resultado hacerlo así. Por eso lo hago de esta forma. Ustedes pueden hacerlo como gusten, como siempre. Esto así como está, lo voy a unir a la mezcla que tengo ya de aloe y hierro. Lo vamos a colocar acá. Vamos a licuar todo. Hay que licuarlo o mixearlo por un buen rato, ¿sí? Hasta que quede bien cremoso y todos los pedacitos de jabón y de aloe se licúen. En este momento, cuando ya está bien mixeadito, pueden ponerle, si quieren, un aceite esencial de algún aroma que les guste. Es opcional. La realidad es que así como está, el shampoo es perfecto para la sanidad del cuero cabelludo y para el cabello mismo. Pero si quieren agregarle un aroma, pueden hacerlo en este momento. Y ahora lo colamos. Podemos usar esas bolsitas que son para las leches vegetales. Viene bárbaro. Vamos a colar. Me sale una muy buena cantidad. Después les voy a dar un secreto para que lo puedan conservar más tiempo. Miren lo que es esto, qué belleza. Es un verde precioso. Quedó espectacular. Bueno, como ven, ya queda muy cremoso, pero va a quedar muchísimo mejor la textura. Lo que tenemos que hacer es llevarla un ratito a la heladera. Vamos a llevarlo 15 minutos por ahí a la heladera, y ahora les cuento un secretito más de cómo hacerlo que dure más tiempo y cómo tenerlo práctico. Y otra cosa más es que lo podemos usar como un jabón revitalizante para el rostro. Bueno, les cuento que ayer se me hizo tarde para terminar de grabar, así que lo dejé en la heladera hasta el otro día, hasta hoy.
Por eso le puse un papel film. Y el color cambió, así que mejor, porque así pueden ver todos estos cambios y no les surgen dudas. Esto puede pasar, que cambie un poco el color, no pasa nada, esto está perfecto. Y miren lo esponjoso que queda, la textura que le queda. Vamos a batirlo muy bien. Miren ahí, con la luz del sol. Qué hermosa textura. Y la espuma que hace es espectacular. Van a ver. Es como mis otros shampoos que tanto les han gustado. El que hice de aloe romero y el que hice de aloe y manzanilla. También hice uno de aloe y zanahoria que quedó espectacular. Bueno, vamos a envasarlo. Les cuento el secretito. Esta idea me la dio una suscriptora del canal en un comentario y me pareció fabulosa. Ella lo congela y me pareció genial porque para las personas que viven solas, que de repente van a tardar más en usar toda esta cantidad, es genial porque lo puedes ir administrando y no se te va a echar a perder. De todas maneras, el shampoo dura un montón, dura un mes o más. Si lo cuidan la higiene, les dura muchísimo, si lo mantienen en la heladera. Con una espatulita se hace más fácil. Así lo llevamos al refrigerador y lo mantenemos el tiempo que necesitemos. Y ahora vamos a llenar el frasco que queda en la heladera. Miren lo que es esta textura hermosísima. Esta vez no les voy a mostrar cómo hace espuma en el cabello porque tengo varios videos mostrándoles cómo me lavo la cabeza con esta técnica de shampoo. Si quieren pueden ir a verlo a cualquiera de esos videos. Ya están publicados el shampoo de aloe y romero, el shampoo de aloe y zanahoria y el shampoo de aloe y manzanilla. Y ahora esta nueva versión maravillosa de aloe y yerba mate. Miren, les muestro con este restito que me quedó acá para que vean la espuma que hace. ¿Ven? Y este es espectacular para lavarse también las manos, el rostro, el cuello. Es súper suave. Lo pueden poner en un frasquito. Lo pueden poner en un frasquito como este y lo tienen líquido. Acá tengo otro, pero estos también son naturales. Y bueno, lo tienen para lavarse las manos. Espectacular. Qué hermoso nos quedó este shampoo. Las preguntas de ustedes. ¿Cuánto dura este shampoo? Este shampoo dura aproximadamente 15 días, de 15 días a un mes. Y puede durar un poquito más si tenemos ciertos cuidados. Por ejemplo, siempre después de lavarnos, guardarlo en la heladera. Y cuando tomamos la porción del frasco que vamos a utilizar, tener las manos limpias. De todas formas, también tenemos el truquito que les acabo de compartir para que les dure más aún en el tiempo, porque por ejemplo, a veces no es una familia, es solo una persona que se prepara shampoo y para esta gran cantidad nos conviene tenerlo refrigerado y sacar lo que vamos a utilizar. Simplemente lo sacamos, lo dejamos que se derrita y lo utilizamos, o también lo podemos utilizar en frío. Y como les decía, también podemos utilizar esos pequeños trocitos para lavarnos de forma natural la piel de la cara. ¿Cómo lo utilizamos? Agarramos una cantidad del shampoo, lo ponemos en el cuero cabelludo y hacemos masajitos y van a ver que se va formando una espumita maravillosa, igual que cualquier otro shampoo comercial. ¿Sí? Nos lavamos muy bien y nos enjuagamos. Y luego usamos el acondicionador, la crema de enjuague o el vinagre, lo que utilicemos para desenredar nuestro cabello habitualmente. Familia,
Le encanta hacer estos shampoos naturales. Aparte, acá nos hace súper bien. Y este en particular fortalece el cuero cabelludo y va a hacer que favorezca el crecimiento y también va a estimular el crecimiento y la fortaleza del cabello. Hagan este shampoo y cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si les funcionó, cómo les ha resultado. Úsenlo durante un mes, durante 15 días y vuelvan por favor y cuéntenme los resultados que tuvieron, porque eso ayuda a que otras personas se animen a hacerlo y disfruten de un buen shampoo con propiedades medicinales. Si este video te inspiró, te sumó valor, te invito a que me dejes un dedito arriba y a que lo compartas. Te invito por supuesto a suscribirte al canal para que te lleguen muy rápidamente las novedades de todas las recetas que voy subiendo. Compartilo con esa persona que ama lo natural tanto como nosotros. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en la conexión de tu cuerpo, mente y espíritu, te espero en mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo por acá una tarjetita para que puedas ir a visitarlo ahora mismo. Y también te quiero compartir mis dos versiones de este tipo de shampoo en manzanilla y con romero. Cualquiera de las dos son espectaculares. Probalas y después me contás. Un beso y hasta la próxima.